Marcos 8:22 nos dice, nos relata una historia muy conocida. Inicia diciendo: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Esta historia, este milagro que vamos a empezar a estudiar ahorita, solamente aparece en el libro de Marcos. Marcos tiene 2 o 3 pasajes que solamente aparecen ahí en su libro. Uno de ellos es este milagro. No aparece en ninguno de los otros sinópticos, no aparece en Juan. Y Marcos tiene la particularidad de que es muy detallista. En una sola línea explica muchas cosas muy interesantes. Y hoy queremos aprender algo al respecto de lo que el Señor nos está hablando aquí. ¿Sabes por qué? Porque se trata de un ciego que lo traen a Jesús. Pero ese ciego nos representa a todos nosotros. Cuando vivimos sin Cristo, cuando estamos en las tinieblas, cuando estamos en la oscuridad, no podemos ver claramente, no podemos entender. No hay claridad para nosotros y necesitamos ayuda. Y necesitamos un Salvador que nos rescate y necesitamos un sanador que nos sane. La palabra dice en 2 Corintios 4:4 que Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces, dice, de ver la luz gloriosa de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Dios hecho hombre caminaba entre ellos, Jesús, pero muchos no se daban cuenta de quién era. Jesús estaba empezando a ponerles después de un año que había estado con sus discípulos, estaba empezando a ponerle como un examen y les empezaba a preguntar para darse cuenta de que si ellos habían entendido quién era el que estaba con ellos, quién era este personaje. Es interesante que 4 de nuestros 5 sentidos están ubicados en la cabeza. Solamente el tacto está distribuido por todo nuestro cuerpo. En el tiempo de Jesús, carecer de uno de los sentidos podía representar no solamente algo humillante, sino también sometía a la persona a condiciones miserables. Sabemos, como nos relata, que varios de los ciegos que se acercaron a Jesús para ser sanados vivían en la miseria. No sabemos en qué condiciones estaba pero es muy probable que así fuera, porque una persona que crecía sin poder mirar era una persona que era desechada por la sociedad de aquel tiempo y tenía que vivir de la misericordia de los demás. Y lo mismo sucede ahora. La gente que vive sin Cristo, aunque tenga todo el dinero del mundo, para Dios es un miserable. Porque dice en el libro de Apocalipsis, tú no sabes, tú dices que eres rico, tú dices que tienes cosas, tú dices que tienes recursos, tú dices que te vistes con las mejores ropas, pero no sabes, dice que eres un pobre, un desventurado, ciego, pobre, desnudo. Podemos tener todos los recursos humanos, pero si no tenemos a Cristo, en realidad estamos ciegos y estamos muertos. Y así es en la actualidad y así era en los tiempos pasados. Ahora las personas que, algunas verdad que carecen de alguno de estos sentidos pueden ser ayudadas y apoyadas por sus familiares. En aquel tiempo no, era más común que fueran relegadas. Jesús les preguntaba a sus discípulos, ¿saben? ¿Se dan cuenta de quién soy yo? Y unos versículos antes de esto que acabamos de leer, Él les dice, ustedes tienen ojos y no ven. Ustedes tienen oídos y no oyen. No saben quién soy yo. Y les comenta también, ustedes andan discutiendo porque se les olvidó el pan. Hace 2, 3 semanas hablamos de eso, ¿verdad? Pero Jesús conecta eso y les dice, lo que pasa es que su corazón está endurecido.
Un corazón endurecido no puede ver claramente. Un corazón endurecido no puede mirar la gloria de Dios. La incredulidad del corazón endurecido es lo que nos hace estar ciegos, es lo que hace que Satanás opere en nuestras vidas y vivimos entonces en tinieblas. Dice Efesios 2:4-6, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Porque no solamente estábamos ciegos, sino que además estábamos muertos. Y por su gracia, como acabamos de cantar, ¿verdad? Él nos libró, Él nos sanó, Él nos resucitó, Él nos dio vida y Él nos dio la capacidad de poder ver. Somos resucitados por la sangre de Cristo, por el amor de Cristo, por el amor con que nos amó, dice. Qué bueno que se nos relata aquí como en la ocasión de aquel paralítico también sucede algo similar. Dice que unos lo trajeron a Jesús. Hubo unos amigos que lo trajeron a Jesús. Los amigos del ciego lo trajeron a Cristo. Y sabes, mientras más tinieblas hay en el mundo, mientras más oscuridad se está manifestando a nuestro alrededor, se hace más necesario que haya amigos que amen a aquellos que no conocen a Cristo, que se compadezcan de uno y que le conduzcan a Jesús. En aquel tiempo hubo personas que lo trajeron a Jesús. Él no podía por sí solo. Alguien le habló, alguien le dijo, te voy a llevar con alguien. Y lo trajeron. Sabes, esta próxima semana, este próximo domingo, es una hermosa oportunidad para que tú tomes de la mano a alguien y lo conduzcas a Jesús y lo traigas aquí. Lo saques del lugar donde está, de su ambiente y de sus actividades. Es más, si nunca le has pedido un solo favor o nunca le has pedido un regalo, dile, ¿sabes qué, amigo? ¿Sabes qué, vecino? ¿Sabes qué, familiar? Regálame algo. Si quieres regalarme algo, te voy a pedir que me regales 2 horas. Regálame 2 horas de tu tiempo. Vente conmigo el domingo. Quiero traerte conmigo a un lugar diferente, distinto. Amén. Porque hubo personas que trajeron a este hombre a Jesús. Este hombre pudo mirar otra vez. Porque alguien se compadeció de ti, se compadeció de mí, nos trajo a Jesús. Porque sabes, el que está ciego nunca puede llegar a Cristo. El que está en tinieblas por sí solo nunca va a poder llegar a Cristo. Nunca. No puede. Porque decía ahorita lo que leímos, éramos incapaces, dice. Simplemente no se podía. No podíamos llegar a Cristo. Necesitamos que alguien que está en la luz, que haya abierto sus ojos, que Cristo hizo un milagro en nuestra vida. Entonces necesitamos que nosotros que ya podemos mirar, traigamos a aquellos que sabemos que están ciegos y lo pongamos delante de Jesús. Ahora, este ciego parecía también que no estaba muy interesado en conocer a Jesús. ¿Cómo lo sé? Bueno, no se nos dice que se comportó él como Bartimeo. ¿Se acuerdan de Bartimeo? ¿Qué hizo Bartimeo? Era ciego también y estaba a un lado del camino y estaba mendigando. ¿Pero qué hizo? Oyó bullicio y preguntó, ¿quién viene o qué está pasando? Y le contestaron, es que Jesús está pasando por aquí. Y él se levantó y él gritó. Y los que estaban alrededor de él le decían, cállate, cállate, no molestes al maestro. ¿Pero qué hizo? Él gritó más fuerte todavía, Jesús, hijo de David, hasta que Jesús se detuvo y regresó hasta donde él estaba y él fue sano. Pero este hombre que nos relata esta historia aparentemente no tenía demasiado interés en venir a Cristo. Le dijeron que lo iban a traer y él se dejó conducir, pero parece que no había mucho interés en parte de él. Y así mismo va a ser con la gente que quizás tú invites. A lo mejor por cortesía te van a decir, ok, sí voy. Y a lo mejor encuentran la manera de escabullirse al último momento. Por eso les digo, no invites a 1, invita a 2, invita a 3, invita a 4. Porque de esos 4 se te van a perder 3. Digo, no soy profeta, pero yo sé cómo funciona esto. ¿Sí? Gloria a Dios y ojalá y los 4 puedan estar aquí. No digo que no. Pero ¿por qué? ¿Por qué lo sé? Porque hay una guerra. Hay una guerra por la vida de las personas.
Y las personas tienen miedo, tienen temor a lo nuevo, a lo diferente, no saben a qué se van a enfrentar. Y el enemigo les trae temor y encuentran la manera de desaparecerse en el momento justo. Porque mientras están del reino del enemigo, él hace con ellos lo que quiere. Pero qué maravilloso es que dice que lo trajeron a Jesús y luego dice, le rogaron que le tocase. Le rogaron. Es decir, no le dijeron, Señor, tócalo, ¿no? Sino que le rogaron, le decían, Señor, por favor, haz un milagro con él, tócalo. Sabemos que si tú lo tocas va a ser suficiente. Nomás tócalo, Señor, por favor. Le rogaron. Eso significa que tú y yo que estamos en la luz y que podemos mirar durante la semana esta, tómate unos minutos en tu recámara, en tu lugar, y ruega al Señor por aquellas personas que tú le estás invitando. Inclínate y dile, Señor, toca a este vecino, toca a esta persona, Señor, que acceda a la invitación, que su corazón se derrita delante de ti, Señor, que te escuche, que sus ojos sean abiertos. Ruégale al Señor, como rogaron estas personas por este ciego. Ruégale al Señor, intercede. Amén. Intercede por las personas que no conocen al Señor y que seas tú un canal, como decíamos la semana pasada, un discípulo que da la palabra a quienes necesitan escuchar la palabra de Dios. Interesante es que no le dicen, Señor, sánalo, le dicen, tócalo. Porque sabían que con un solo toque de Jesús iba a ser suficiente para la sanidad. La sanidad estaba implícita en la solicitud. Ellos tenían tanta fe en Jesús que le dijeron, con apenas un toque tuyo, Señor, será suficiente. Su vida será restaurada, su sanidad será completa y será total. Así es que roguemos que un toque de Dios transforme a las personas de las tinieblas a la luz, de muerte a resurrección, de enfermedad a sanidad, amén, de tristeza en gozo. Nos vamos a maravillar. Yo declaro que estas semanas, a pesar de que han sido semanas de intensa oscuridad y de intensas tinieblas y de intensa guerra espiritual, lo estamos viendo como nunca nuestros jóvenes están siendo, están desistiendo de estar en su fiesta, por ejemplo. Tenemos esta fiesta de 3 días para nuestros jóvenes y sabemos que es el enemigo el que está allí tratando de que ellos no se aparten, tratando de que ellos no vayan a este lugar. Es una guerra. Sabemos que no somos nosotros, no son las personas, es el enemigo el que está tratando de detener. Entonces necesitamos rogar y clamar. Amén. Mira lo que dice Isaías 32, me encanta tanto, me gusta tanto, me llena mi corazón leer este versículo. Refiriéndose a Jesús, 8 siglos antes, el profeta Isaías escribió, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿Sabes por qué? Porque Él transforma nuestra realidad de vulnerabilidad a seguridad, de sequía a abundancia, de ser víctimas del calor, alivio y esperanza. Él es el único que lo puede hacer. Él es el único que trae un cambio dramático a la vida de las personas. No hay otro. Y Él es el mismo. Él es el mismo. Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy. No hay esperanza al mundo fuera de Cristo. Fuera de Jesús no hay esperanza, amados. No es el dinero, no es la política, no es la economía, no es la educación. Sin Cristo no podemos simplemente. No tenemos salvación, no tenemos esperanza. Y tú y yo podemos ser esos amigos que traigan a otros para que conozcan. Amén. Fue necesario que alguien amara tanto a este ciego para tomarse el tiempo, la molestia de hablarle, de traerlo a Jesús, de hablarle del poder de Dios. Cuando ese amigo que seguramente se acercó a él le empezó a decir
lo que Jesús hacía y el poder que se manifestaba en él, algo empezó a despertar en su ser. Y así es cuando tú le hablas a otras personas, algo se empezará a despertar en su ser, algo que está dormido ahí, y va a empezar a anhelar las cosas de Dios. Quizás este ciego se había convencido a sí mismo que jamás las cosas cambiarían. Ya se había quizás, ¿verdad?, resignado a decir, pues ya terminaré mis días así en tinieblas, los años que me queden nunca voy a mirar, nunca va a pasar nada en mi vida, seguiré viviendo en miseria, en la tristeza, en la pobreza, nada va a pasar. Pero él no contaba con que Jesús, el Hijo de Dios, pasó por ahí cerca de donde él estaba. Amén. Jesús hace un cambio radical y total en nuestra vida, hermanos. No desestimes el poder y el amor de Dios. No lo desestimes jamás. Amén. Nosotros solamente hacemos lo que podemos. Ellos trajeron a Jesús, ellos le rogaron a Jesús, pero Jesús hizo lo que ellos no podían hacer: tocarlo, sanarlo y salvarlo. Tú puedes traer a alguien, tú puedes rogar por ese alguien, pero lo vas a traer a Jesús. Él es el que lo va a salvar, Él es el que lo va a cambiar, Él es el que lo va a tocar. No eres tú ni soy yo, Él va a hacer el milagro. Amén. Pero tú tráeselo a Jesús. Sabes que el sentido del oído es el primero que se desarrolla en nuestro cuerpo en formación. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre, a las 8 semanas ya podemos oír. A las 8 semanas. Todavía somos un embrión. Todavía somos quizás del tamaño del dedo o mucho más pequeño. 2 meses y nuestro oído es el primer sentido que ya tenemos funcionando. Desde los 2 meses empezamos a escuchar lo que hay alrededor. Desde los 2 meses empezamos a tener cierta conciencia de la voz de mamá y de la voz de las personas que rodean la familia siempre. Y entonces, y hacia adelante. Entonces, eso, lo que empezamos a escuchar y el ambiente que nos rodea nos va formando. Nos va formando. ¿Sí? Es a través del oído que el bebé tiene contacto o cierto contacto con el exterior y comienza a ser formado en su carácter, en su personalidad. Dice Marcos 8:23, entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Les digo que fue un milagro extraño, que no se relata en otros de los evangelios. Sí. Lo tomó de la mano. Jesús lo tomó de la mano. Y yo me pongo a pensar en esa escena o imaginarme esa escena. ¿Te imaginas? Yo no sé si tú te puedes imaginar conmigo, pero las manos que crearon este universo, las manos que pusieron las estrellas en su lugar, las manos que hicieron a Júpiter, Saturno, el Sol, la Luna y las estrellas, las manos que formaron las montañas, el mar y todo lo que hay. De pronto este hombre estaba sintiendo esas manos. ¿Qué será sentir la mano de Jesús? La tierna mano de Jesús. Jesús nunca desestimó a las personas. Jesús nunca andaba apurado. Jesús se detuvo por uno como se detuvo por muchos. Era un solo hombre y podía haber hecho esto inmediatamente, pero Él fue cuidadoso. Cuando le trajeron al ciego y le rogaron por él, dice, le tomó de la mano y lo sacó fuera de la aldea. Lo llevó fuera de la aldea. No se nos dice cuánto distancia, si eran 1000 metros o más, posiblemente fueron 3 kilómetros. Lo sacó de los límites de la aldea. Y uno se puede preguntar, pero ¿para qué tenía que hacer eso Jesús? Si Dios todo lo puede, si para Él no hay límites, ¿qué necesidad tenía caminar tanto para sanarlo más allá? ¿Sabes por qué? Porque los ambientes son importantes. Los ambientes son importantes y Jesús lo sabe y la palabra lo enseña y nosotros debemos de aprender. Los ambientes son importantes. Betsaida se distinguía por ser una aldea, una ciudad
incrédula, que rechazaba a Jesús y rechazaba su poder. De tal manera que Jesús tuvo que tomar a este hombre y llevarlo más lejos, fuera de la ciudad, para allí hacer el milagro. Si vivimos nosotros en un ambiente de incredulidad, será muy difícil que se operen milagros en nuestra vida. Jesús conocía perfectamente el ambiente de esa aldea y sabía lo que este hombre tenía que enfrentar para estar allí. Un ambiente de incredulidad. Jesús lo tuvo que sacar para que ese ambiente no se interpusiera. La pregunta es: ¿en qué ambiente estás viviendo? Porque algunos de nosotros quizás no hemos recibido los milagros y las respuestas de parte de Dios porque estamos en un ambiente totalmente adverso. Y los ambientes son importantes. ¿Qué ambiente vives cada semana? ¿Con qué ambiente te conectas cada semana? ¿Es un ambiente hostil a la palabra de Dios? ¿Es un ambiente de mucha carnalidad? ¿Es un ambiente de oscuridad, de rebeldía? Tal vez si eres joven o millennial, ¿verdad? Vives en una realidad virtual y en otra realidad aquí en esta tierra. Y hablamos hace un mes, ¿verdad? Cómo la tecnología nos distrae tanto. Cómo nos hace vivir en otra esfera. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. ¿Cómo se distingue el ambiente donde tú y yo vivimos, donde tú y yo estamos la mayor parte del tiempo? ¿Con quién nos estamos conectando? ¿Con quién estamos cercanos? ¿De qué ambiente te tuvo que sacar Jesús para que fuera receptivo a la palabra de Dios? Dios quiere usarte a ti y a mí. Dios quiere usarnos para sacar vidas y familias de un ambiente negativo donde están, para que los traigas a este lugar, a un ambiente de adoración, a un ambiente donde Jesús es el centro, donde Él es glorificado, para que su palabra sea recibida por sus corazones. Saca a tus amigos, hermano, de los ambientes, tráetelos este domingo. Amén. Deja que Dios opere el milagro. Tú haz tu parte y deja que Dios opere el milagro. Pero reflexiona tú también. ¿Qué ambiente estamos? Jesús dijo, cuando oraba por nosotros, dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque ellos están en el mundo. No podemos salirnos de este mundo, pero sí podemos desconectar nuestro corazón de las cosas de este mundo. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Qué dosis de palabras escuchamos todos los días? ¿Qué ambientes estamos conectados todos los días? En el trabajo, en diferentes lugares, con amistades. Si seguimos viviendo en ambientes de tristeza, de incredulidad, difícilmente debemos de esperar milagros. Deja que Dios nos conduzca y déjate conducir fuera de la aldea, fuera de ese ambiente. Sabes, cuando este hombre estaba afuera, solamente escuchó una voz, y fue la voz de Jesús. Fue la voz de Jesús. Sí. Porque hay cosas que solamente sucederán cuando nos dispongamos a apartarnos del bullicio de este mundo. ¿Alguien me escuchó? Hay cosas que solamente sucederán cuando nos dispongamos a apartarnos del bullicio de este mundo. Cuando Dios quiso tratar con Abraham, le dijo: sal de tu tierra y deja tu parentela. Cuando Dios quiso hacer milagros en Israel, los sacó ¿de dónde? De Egipto, de donde vivían, y los llevó al desierto, a un lugar inhóspito, a un ambiente aparentemente contrario, que no podrían sobrevivir, pero ahí fue donde Dios hizo milagros en ellos. Jesús le dijo a Pedro: baja de la barca y camina sobre el agua y ven a mí. Un ambiente que naturalmente no puede uno caminar, pero fue ahí donde Pedro conoció a Jesús de una manera diferente. ¿Por qué? Porque es cuando nos salimos de nuestros ambientes que Dios opera milagros en nuestras vidas. Amén. Milagros que no van a ocurrir mientras estamos enfrascados en ese ambiente. Al menos una vez al año procuramos que jóvenes, mujeres, matrimonios
nos apartemos, nos consagremos para buscar algo más de Dios. Hacemos estos retiros y precisamente nuestros jóvenes están a punto de irse y anhelamos, ¿verdad? Hemos estado orando porque esa gloria de Dios descienda sobre ellos y creemos que así será. Pero sabemos que hay una guerra, hay un pleito por aquellos que por diferentes razones se encuentran argumentos para decir yo no quiero, yo no puedo. Como decía ahorita Sofía, les comentaba, ¿verdad? Más temprano cómo desde joven y aún en la secundaria, no sé si fueron 30 veces o muchas más en las que en algún momento tuvo que decirle al maestro, al director o a quien sea ahí, tengo que tomar este tiempo. Y sucedía que muchas veces eran exámenes y sucedía que muchas veces el maestro se ponía más estricto. Precisamente la semana del retiro, el maestro se paraba el lunes y decía, de ahora en adelante nada de inasistencias porque esto y aquello. Ese mismo día, esa misma semana. ¿Por qué sucedía todo eso? Porque Dios estaba probando mi fe. Sin embargo, muchos ahora encontramos eso como un argumento para decir, pues no se puede, pues va a ser muy difícil. Y sí me tocó tener que hacer exámenes otros días, en otros momentos incómodos, me tocó tener que hacer trabajos un poco largos y todo eso, pero nada que Dios no honrara la fe. Amén. Porque yo he entendido lo que dice la palabra, que muchas veces Él nos quiere llevar fuera, sacar de nuestro ambiente, porque quiere hacer algo especial con nosotros. Quiere hacer algo especial con nosotros. Jesús mismo se apartaba. Casi a diario tomaba un tiempo para estar a solas con el Padre, porque Él sabía que estando entre todos se envolvía en ese ambiente, pero Él tenía que conectarse con el Padre. A veces era toda la noche la que pasaba con el Padre, porque Él sabía lo importante. Y nosotros debemos de saber también qué importantes son los ambientes en los que estamos. Amén. Hay cosas que no pasarán nunca mientras nos mantengamos en nuestros ambientes. El último retiro de matrimonios que tuvimos, ¿verdad? A pesar de que fue en un momento, ¿verdad? En mes de junio, en el desierto, y teníamos todas las razones para decir, va a estar esto pesado, va a estar esto difícil, pero yo creo que fue el mejor que hemos tenido. No sé si están de acuerdo conmigo los que fueron, ¿verdad? Muchas cosas tan lindas, tan interesantes, porque es Dios el que cubre todas las cosas, cuando nos decidimos consagrar para Él y apartar para Él, Él hace lo demás. Amén. Cuando Dios quiere tocarte de manera especial, te va a conducir fuera de tu ambiente. Amén. Algunos podemos pensar en algún momento, ¿verdad? Bueno, pues si tantas ganas Dios quiere tratar conmigo o hacer algo, que lo haga aquí. ¿Verdad? Que podemos caer en ese pensamiento. Si Dios quiere hacer algo conmigo, pues que lo haga aquí. Pero así no funciona, ¿verdad? Muchas veces Dios nos dice, muévete. Yo quiero tratar contigo. Yo quiero bendecirte de una manera especial, pero muévete. Salte de ese ambiente. Déjate conducir. Deja que Jesús tome tu mano y muchas veces te va a llevar fuera de la ciudad. Amén. Marcos 8:24 continúa la historia y dice, Él mirando dijo, en el versículo anterior dice que lo tomó de la mano, lo sacó de la aldea, escupió en sus ojos y puso su mano sobre él y le dijo, le preguntó, ¿qué ves? Y entonces dice el versículo 24, Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase.
y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Es el único milagro en el que sucede o que se nos relata que sucede en dos partes, ¿no? Pareciera que Jesús le falló el poder, ¿no? Pareciera que Jesús, no sé, la primera vez que puso su mano ahí y luego le dice, ¿y cómo? ¿Y qué ves? No, pues no veo bien. Entonces Jesús, ¿verdad? Se frotó las manos, no sé qué podía haber hecho por ahí, ¿no? Pero no, a Jesús no le había fallado el poder. Dice que puso sus manos otra vez sobre sus ojos y ahora la sanidad fue completa, su salud fue completa, fue restablecida su vista. Amén. Y qué interesante es que cuando vivimos en un ambiente de incredulidad, como estaba este ciego, ¿verdad? Lo que nos falla principalmente es la vista. No podemos ver. No podemos ver claramente. Por eso los ambientes son bien importantes. Jesús lo terminó sanando, no porque le fallara el poder, sino porque este milagro nos deja ver que muchas veces los milagros en nuestras vidas van a ser paulatinos. Muchas veces va a ser más bien un proceso que un evento. Dios va a tratar con nosotros y va a tratar con nosotros y va a tratar con nosotros hasta que se logre el milagro. Pero lo maravilloso es descubrir a un Jesús, a un Dios que no se va a ir hasta que el milagro esté completo. No se va a ir. Él no se va a apartar. Jesús le podía haber dicho, ¿verdad? ¿Qué ves? No, pues veo los hombres como árboles que se mueven. Y Jesús le podía haber dicho, no, pues ahí está, mira, antes no veías nada, pues ahora tantito ahí, ¿verdad? Jesús le podía haber dicho, pues, date por bien sentado, ¿no? Date por, mira, qué buen paro te hice. Jesús podía haber dado la media vuelta e irse, pero Él no se va, Él se queda hasta que el milagro sea completo en nuestra vida, hasta que nuestra vista sea recuperada totalmente. Amén. Por eso es tan importante no apartarnos de Jesús. Por eso es tan importante no irnos, sino quedarnos, permanecer, porque Dios va a seguir tratando, Dios va a seguir hablando, Dios va a seguir poniendo su mano. Y yo digo, si me tiene que escupir la cara, que me escupa. No sé tú, ¿verdad? Pero yo lo acepto. Si lo tiene eso que hacer para que yo entienda, para que yo comprenda, para que yo abra mis ojos, que lo haga, no importa. No importa. Amén. Qué glorioso el poder de Dios, que aún en su saliva, ¿verdad? Estaba ese ADN de poder, de gracia, de gloria, su Espíritu Santo. Y el último versículo es un versículo por demás extraño. Dice, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. O sea, que alguien me explique, dijo aquel, ¿verdad? Lo envió a su casa y le dijo, no entres en la aldea. ¿Cómo está eso? ¿Sí? Es como, ¿verdad? Don Ramón le dice a la Chilindrina, ve la tele pero no la prendas. ¿Sí? Entonces vete a tu casa pero no entres en la aldea. No es que Jesús le falló ahí lo que le iba a decir. Lo que Jesús le estaba diciendo es, no te envuelvas otra vez con la misma clase de gente que estabas en la aldea. Vete a tu casa, pero no regreses al mismo círculo, no regreses al mismo ambiente. Incluso le dijo, no le digas a nadie. Oye, ¿cómo no le voy a decir si estaba ciego y ahora veo? Estoy loco de contento, ¿cómo le voy a decir? Y aunque no le dijera, la gente se va a dar cuenta. Es evidente que ahora puedo mirar, ahora puedo ver. ¿Cómo no le voy a decir a la gente? Pero Jesús le dijo, no le digas a nadie. ¿Por qué? Porque Él sabía qué clase de gente lo rodeaba y qué ambiente estaba allí. Tú sabes que nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana hemos visto cómo personas vienen a la iglesia y Dios los toca y Dios los salva y Dios los sana y hace un milagro en sus vidas, pero regresan a sus mismos ambientes.
Y en aquellos lugares, ¿verdad?, donde están personas que son incrédulas, les empiezan a decir, ¿verdad? No, yo no creo que eso haya pasado en tu vida. No, a mí se me hace que te lavaron el cerebro, a mí se me hace que esto y que aquello. Y la persona termina más enferma de como estaba antes. Porque los ambientes son muy importantes. Amén. Qué interesante que Jesús termina diciéndole esto, ¿verdad? Vete a tu casa, pero no vuelvas a conectarte con la misma gente. Salte de ese ambiente. Y el Señor nos dice a nosotros, hermanos y amigos, quizás tenemos que reflexionar en qué ambientes estamos y con quién estamos conectados, porque posiblemente eso esté frenando muchas cosas en nuestra vida. Amén. Y Dios quiere sanarnos, Dios quiere salvarnos, Dios quiere liberarnos.